Hola mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a tener que grabar la palabra porque el internet y se nos complica todo, así que decidí grabar la meditación de la palabra, transmitirla vía WhatsApp para toda la iglesia. Acá tengo el platito de la Santa Cena, los vasitos. Hoy es un día muy especial, un día en que nosotros recordamos la muerte y resurrección de Jesús, el sacrificio que Él hizo por todos nosotros. Un día en que en lo personal siempre lo tomo para meditar, para reprogramar, si se puede decir de alguna forma, mi vida, de analizarme, según lo dice la palabra, ¿verdad? Y esta mañana mientras hacía mis quehaceres, escuchaba a una predicadora y escuché esta canción. Me llamó la atención la letra de esta canción, porque muchas veces como cristianos, como seres humanos, tomamos actitudes o decisiones frente a las adversidades, frente a las dificultades, frente a la vida misma, frente a lo que la vida misma nos presenta día tras día, ¿verdad? Decía la canción: cerré mis ojos, no quise ver, cerré mi mente sin entender, porque tu amor me confrontaba. Corrí apurada hacia el dolor, guardé mi fe bajo el colchón, y la desdicha fue mi almohada, y me quedé encerrada ahí, fingiendo que era muy feliz. Y nuevamente decía, y me quedé encerrada ahí, fingiendo que era muy feliz. Saca mi alma de la cárcel, de la amargura, depresión y enfermedad, para que yo sea libre, te alabe. Saca mi alma de la cárcel, y que de toda tristeza, duda y aflicción, para que yo libre te alabe. Y mientras meditaba esta canción, la escuché una vez y otra vez, recordé alguna de las prédicas que mi esposo hacía o dio en la iglesia, y recuerdo una muy patente que él decía, enfatizando: saca, Señor, mi vida de la cárcel. Y preguntaba en qué cárcel estaba allí, tomando el texto bíblico del Salmo 142, y si vos querés marcarlo en tu Biblia, dice allí: el rey David en este momento estaba siendo perseguido por Saúl. Él todavía no había asumido el reino, y era perseguido. Saúl lo odiaba, Saúl lo quería matar, quería sacarlo del camino, por decirlo así, por envidias, por celos, porque cuando una persona se aleja de Dios, estos son los sentimientos que surgen en el corazón de la persona que se alejó de la presencia de Dios. En este caso, el rey Saúl había sido destituido del trono por Dios, nada menos que por Dios, no por hombre, sino por el soberano, por quien lo había constituido rey, por la rebeldía, por la desobediencia, por la necedad del rey. Y Dios ya había ungido desde muy joven al rey David, pero David tuvo que pasar un proceso hasta llegar al reinado. Sabemos todos, cuando leemos el libro de Crónicas, el pasar de David desde que él estaba allí como pastor cuidando las ovejas de su papá, luego enfrenta a Goliat, luego va a la casa del rey a tocar música porque el rey se endemoniaba, estaba tan mal espiritualmente que se endemoniaba. Entonces la música de David traía calma al espíritu del rey Saúl. Salieron a la guerra y en un momento las mujeres cantaban al regreso de la guerra: Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y allí es donde empieza a ver en el corazón de Saúl odio, envidia, celos hacia David. Sentimientos puestos por el mismo diablo, porque los sentimientos que pone Dios son todo lo contrario. Allí en una de esas persecuciones, David escribe varios salmos, pero entre ellos este Salmo 142,
Y dice, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampa. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa nada lo que me pasa. Entonces oro a ti, Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en mi vida. Oye mi clamor porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores. Son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán alrededor de mí porque tú eres bueno conmigo. Y me impacta la expresión de David hacia Dios, porque es muy similar a la nuestra cuando estamos en problemas. Cuando estamos en dificultades, clamamos, hay un clamor desde nuestro interior hacia Dios pidiendo el socorro, pidiendo la ayuda. Y en este salmo nosotros podemos ver el estado de ánimo de David en primera instancia. Él habla de pesar, de tristeza, de angustia. Él dice allí que estaba sin ánimo. Nadie me tiene en cuenta, decía. Nadie me cuida. Me quedé sin refugio. David, cuando escribe esto, estaba en la cueva. Estaba en una cueva escondido. Estaba triste realmente. Tenía motivos para estar triste. Y él dice, invoco a Dios. Mi refugio eres tú. Y me impactaba, porque lo primero que hace David, allí en su desesperación, en su tristeza, no fue ir a buscar ayuda a los que tenía al lado, porque tenía soldados al lado, tenía gente de guerra que lo seguía. Sin embargo, él invocó a Dios, porque el único que en ese momento podía darle una solución era Dios. No había fuerza humana que lo sacase de esta dificultad a David. ¿Desde dónde lo hizo? Desde la cueva de Engadi, a donde estaba escondido al ser perseguido por el rey Saúl, y David expresó desde lo más profundo de su corazón. Y esta es la forma en que tenemos que orar nosotros. Hoy leía los comentarios bíblicos y decían de que Dios lo que anhela es tener una relación con todos nosotros, una relación de amigos. Muchas veces cometemos el error de que en la angustia, en la adversidad, buscamos un oído humano que nos auxilie o que nos dé consejos, cuando en realidad nuestro consejo en excelencia viene de Dios, el mejor consejo viene de parte de Dios. No va a haber un ser humano tan justo que te sepa dar un consejo perfecto, un consejo que no te haga dañar nada ni a nadie. Y David lo entendía. Él desahogó todas sus penas delante de Dios y en forma de clamor, porque realmente era un clamor este salmo. Y le pide allí, Señor, oye mi clamor, estoy muy decaído, sácame, rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión. Y es un clamor de parte de él para que pueda agradecerte. Y David apeló a la fidelidad de Dios. No apeló a un ser humano. No fue a buscar la ayuda allí alrededor suyo. La tenía. Y lo vamos a ver que sí la tenía. Pero él apeló a Dios y puso en práctica la fe. Él se sentía solo, abandonado, aturdido en sus emociones. Y yo me lo imagino allí, en esa cueva húmeda, en esa cueva oscura, me lo imagino realmente, postrado ante Dios, diciéndole, Señor, no doy más. No aguanto más, no encuentro la solución a esto. Vos me prometiste que voy a ser el rey de Israel,
Hay palabras proféticas sobre mi vida. David adoró a Dios desde siempre, pero allí en este punto no encontró o no veía tal vez la salida. Por eso es que le decía al Señor, sácame de esta prisión. Señor, ayúdame, sácame de esta prisión. Y muchas veces lo que Dios espera de nosotros es precisamente esta actitud, la que tuvo David. En estos tiempos en que todos estamos en casa, seguramente alguna emoción surgió por allí. Alguna emoción que no estaba buena, algún pendiente, algo no resuelto, ¿sí? Y saben que el Señor, Dios es un Dios que oye, es un Dios que nos ve, es un Dios omnipotente, es un Dios que está atento a nuestro clamor. Y Él lo único que está esperando es que vos y yo le digamos, Señor, sácame de esta prisión. Ayúdame en esta circunstancia. Ayúdame a mí, primero. Y saben que uno de los errores que muchas veces cometemos es que en nuestros clamores o nuestra oración siempre ponemos al otro primero, cuando en realidad quien necesita auxilio más que nadie soy yo. Si necesito corrección, Dios me lo va a hacer saber en la oración. Pero ¿en quién puedo depositar mis angustias, mi falta de ánimo, mi pesar, mis pensamientos negativos? ¿En quién los puedo poner? ¿Y quién me puede impartir paz a mi alma? Solamente Dios. Solamente el Espíritu de Dios que mora en nosotros puede sanar todas nuestras emociones si nosotros queremos. Porque si nosotros no queremos, Dios no puede hacer su obra. David quiso y clamó y le dijo, Señor, sácame de esta cárcel para que yo después pueda agradecerte, pueda dar testimonio de que vos me hiciste libre de esto tan malo que yo estaba pasando. Miren, hay diferentes tipos de prisiones. Aquí evidentemente David estaba pasando por una prisión no como la de Pablo, sino una prisión emocional. Él estaba triste, él estaba depresivo, él estaba angustiado por todo lo que le pasaba. Y aún allí, hermanos, no solo que tenía un pasar emocional malo, sino que el entorno que lo rodeaba, lejos de ayudarle a hacer el bien, provocaban hacer el mal. Porque en una oportunidad allí mismo en la cueva entra Saúl a hacer sus necesidades, dice la Biblia, y David se veía allí frente a su enemigo. Y uno de los capitanes le dijo al rey David, mátalo. Y David dijo, no, Dios me libre de tocar al ungido. Y cuando leemos estos textos bíblicos en el libro de Samuel, hermanos, tiene una profundidad cada enseñanza, cada texto bíblico, porque en casa todos somos ungidos por Dios. Hemos sido comprados, lavados por la sangre de Jesús, pero muchas veces nos olvidamos con quién vivimos, que la persona que tengo al lado es una persona que Dios apartó. Y el trato que le doy no es el que realmente Dios quiere. Y aquí tenemos el claro ejemplo de que David tenía la oportunidad de ganar camino. Y sin embargo dijo, no, Dios me libre de tocar al ungido del Señor. Una lección de vida y una lección para que todos nosotros tomemos todos los días ante lo que se nos presente. ¿Cuándo pudo hacerse libre David de las emociones? Cuando las confesó delante de Dios. Cuando él habló lo que realmente le pasaba.
cuando no disfrazó ninguna emoción delante de la presencia de Dios. Es allí donde Dios comenzó a obrar. Él fue tentado también a hacer el mal y sin embargo no lo hizo. Ayúdame, Señor, a salir de esta prisión. ¿Y cuántas veces a nosotros nos toca tener que ir a los pies del Señor y decirle, Señor, ayúdame a salir de esta prisión? Ayúdame a salir de esta etapa en victoria. Estamos todos pasando una misma etapa. Estamos todos en casa, siendo obedientes, resistiendo, creo que todos, un poco las malas noticias, las noticias que son mentiras, las que ya no sabemos cómo discernir muchas veces lo que es verdad, lo que es mentira, porque a nuestros oídos llega todo muy filtrado. Pero hay una cosa que siempre tenemos que tener bien clara, que la única verdad es la palabra de Dios y que nosotros tenemos que enfocarnos en Él, siempre en Él. Miren, el Salmo 144, David seguía allí. Sin embargo, al haber confesado, al haber ido a la presencia de Dios, al haber clamado al Señor, su espíritu cambió. Y fíjense, los invito a que lean después el Salmo 143 y dice, Señor, enséñame la senda que tengo que seguir. Señor, enséñame la senda que tengo que seguir. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe hacia adelante con pasos firmes. Y me impactaba esto, ¿no? Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe hacia adelante con pasos firmes. Sácame de la angustia. Hermanos, Dios no puede hacer nada que nosotros no querramos. Y aquí está muy claro, porque David estaba triste, acongojado y tenía razón porque estaba pasando una etapa muy difícil de su vida. Pero sin embargo fue a la presencia de Dios, se postró, clamó, pero cambió de actitud. Dejó allí todas las tristezas, todas las angustias, todo el dolor, toda la depresión, la dejó allí a los pies del Señor y se levantó. ¿Seguía todavía en guerra? Sí, seguía todavía perseguido por Saúl. Pero si ustedes ven el Salmo 143, él comienza diciendo, alaben al Señor mi roca. Él entrena mis manos para la batalla y da destreza a mis dedos. Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza, mi torre de seguridad y quien rescata. Es mi escudo y el que me da refugio. Hace que las naciones se sometan a mí. ¡Oh, Señor! Es impactante ver el cambio de actitud. Pero también ante el cambio de actitud, el obrar de Dios, hermanos. Por eso en este tiempo siempre te voy a alentar a que medites la Escritura, a que no te des por vencido ante la adversidad, a que más que nunca, tengas fe en Dios, tengas fe, tengas convicción, guardes tu santidad con cuidado, cuides tu salvación con temor y temblor. ¿Para qué quería David salir de esa etapa? Miren qué sencillo, pero qué importante. Para agradecerte, dicen algunas versiones, y otras versiones dicen para alabarte. Señor, sácame de esta prisión para alabarte y para agradecerte. Y antes de que él tuviese la victoria, y antes que Saúl muriese, y antes de que él tomase el trono, antes, allí estando en dificultades, él comienza a dar esta orden. Alaben al Señor mi roca, y esta confesión. Y qué bueno sería que nosotros como hijos de Dios nos levantemos como nunca antes y digas al otro, al que tenés al lado, alaben al Señor, mi roca. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Él es mi aliado. Y si Él es contra mí, ¿quién, hermano? ¿O qué nos puede hacer daño? ¿Sí? Dice más abajo,
Te entonaré una nueva canción, oh Dios, cantaré tus alabanzas con arpa de 10 cuerdas. Y digo, qué tremendo David en los detalles, porque él lo que le estaba queriendo decir a Dios, si antes te alababa, ahora te voy a alabar con más excelencia, mejor todavía, pues tú concedes victoria a los reyes, rescataste a tu siervo David de la espada mortal, sálvame, rescátame del poder de mis enemigos, su boca está llena de mentira, juran decir la verdad, pero al contrario mienten. Y después hace una confesión tremenda. Y quiero que escuches bien al escuchar esta grabación, que te quede en el corazón plasmado. Dice que nuestros hijos florezcan, comienza a profetizar, porque no solamente era rey, era sacerdote, pero también era profeta. Y comienza a profetizar. Que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas. Que nuestras hijas sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio. Que nuestros graneros estén llenos de toda clase de cosechas. Que los rebaños de nuestros campos se multipliquen de a miles y hasta 10.000. Que nuestros bueyes estén muy cargados de alimentos. Que ningún enemigo penetre a nuestras murallas, ni nos lleve cautivo, ni haya gritos de alarma en las plazas de las ciudades. Felices los que viven así, felices de verdad son los que tienen a Dios como Señor. Tremenda enseñanza de cómo nosotros tenemos que levantarnos a profetizar sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestras posesiones, sobre las circunstancias. Él es mi Dios, Él es el que me acompaña, Él es mi defensor, Él es mi proveedor. Y como conclusión de esta meditación, como hijos vivimos tiempos de incertidumbre social, porque en realidad estamos viviendo una incertidumbre social. Muchos hoy están en prisiones emocionales. Se escucha por todos lados, hermanos. Y aún en los hermanos de la fe se escuchan palabras negativas, palabras de derrota. Y hace un tiempo yo les decía, nosotros confesamos que estamos en victoria, en prosperidad, siempre. Y yo creo fielmente que Dios siempre va a cumplir su palabra, de que Dios siempre nos va a otorgar la victoria.